Bueno, empiezo. La verdad, y hablando de lo que dijiste en la clase pasada, que a veces yo hago algunas trampas, porque no siempre contesto las preguntas. A veces busco hacer una pregunta que es profunda y que es difícil, y a veces no la contesto en la clase. Hablo así de otras cosas, pero eso no lo contesto. Porque hay preguntas que hay que pensarlas mucho, y el hecho de que una persona dice que la pregunta es fuerte y la persona se queda pensando si la contesté o no, entonces lo hace pensar más a la persona. Y la clase pasada yo pregunté algo, dije, ¿por qué nosotros tenemos que rezarle a Hashem? Si Hashem sabe todo lo que nosotros queremos y lo que nosotros precisamos. Entonces, ¿por qué hay que rezarle? Como quien dice, a todo el mundo uno le tiene que pedir lo que uno quiere, porque la otra persona no tiene por qué saber lo que uno quiere. Y sin embargo, las personas más cercanas de uno pueden más o menos tener una idea cuando tienes hambre, cuando te pasa algo, cuando estás triste, cuando alguna cosa. Pero básicamente lo que de verdad tenés adentro, solamente Hashem sabe. Entonces, ¿por qué uno tiene que rezar? Siendo de que Él sabe todo. Y bueno, entonces eso en realidad tiene varias respuestas, no solo una. Y una de las respuestas es un poco más difícil. Espero que no la explique en forma complicada, pero hay que seguirme, como quien dice. Hashem creó el mundo. Él fue el que lo creó. Quiere decir y es una de las cosas que tenemos ventaja de muchos pueblos, que cuando una persona tiene una necesidad, no sabe si esa necesidad se va a cubrir, porque no sabe si esa necesidad hay algo que la cubra. Pero cuando vos aprendés de que la necesidad es posterior a la plenitud, quiere decir de que todo se puede llenar. No hay nada que puede quedar afuera de la necesidad. Es decir, si yo quiero algo, lo que yo quiero se creó antes de que yo lo quiera. Ya está programado desde antes. Todo lo que yo quiero está programado antes de que yo lo quiera. La necesidad mía se creó para que yo pida esas cosas y me acerque y las reciba. Hashem quiso darnos placer, quiso darnos elevación, quiso darnos todo lo que nosotros tenemos, y nos fue creando necesidad para poder ir dándonos lo que Él quería darnos. La cuestión es que Él nos quiere dar mucho más a veces que lo que nosotros queremos. Nosotros nos quedamos a veces estancados en deseos determinados. Pero Él creó todo antes que la necesidad de nosotros. Entonces, las necesidades de nosotros están cubiertas ya de antemano. Lo que pasa es que hay necesidades determinadas que nos alejan de eso. Si, por ejemplo, una persona, Haz Shalom, quiere robar, tiene un deseo de robar, esa necesidad lo aleja de la necesidad verdadera. Las cosas que tenemos, todos somos, las adicciones que tenemos los seres humanos, son un cierto tipo de evasión de la verdadera necesidad que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una verdadera necesidad. Como no podemos llenar esa necesidad y sentimos un vacío y el corazón está como sufriendo, la persona se evade con cualquier cosa. Algunos pueden ver televisión, otros con el teléfono, otros drogas, otros comiendo, cada uno con lo que sea. Y eso es lo que nos aleja un poco de la necesidad verdadera. Pero cuando la persona se acerca a sí mismo de vuelta y no tiene miedo y se enfrenta, entonces va acercándose a la necesidad verdadera que la persona tiene. Esa es una parte de la respuesta, pero no la terminé. ¿Qué quiero decir con esto? De que Él respeta el hecho de que somos seres humanos. Cuando fue a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Rashi dice ahí que le habló con el idioma de los seres humanos. No le iba a hablar, él sabe dónde está, qué pasó con Abel. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Como para empezar a charlar, como que le dijera, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está tu hermano? Para empezar a hablar. Él sabe exactamente, pero él quiere dos cosas. Quiere que le diga qué fue lo que hizo, que reconozca. Y Caín, en una forma así como, una forma atrevida, le dice, yo no sabía que era el que tenía que cuidar a mi hermano. Así le contesta Caín a Hashem cuando le pregunté que él lo había matado hace un rato. Entonces, ¿pero qué quiere decir? De que Hashem respeta el hecho mismo que él creó el mundo y que vos sos un ser humano. Ahora nosotros podemos intentar conectarnos con Hashem, pero somos seres humanos separados, somos personas que sentimos, somos individuales, tenemos sensaciones individuales, y siendo que somos personas individuales, Él respeta esa individualidad, porque Él mismo la creó y además porque es parte del juego de la vida. Entonces, como Él respeta esa individualidad, vos tenés que decidir por vos mismo qué es lo que querés. Y por eso tenemos que rezar, porque vamos y le decimos ayer, mira, a veces estoy todo el día pensando en el café que me voy a tomar, estoy todo el día pensando, una persona, no sé, me habló mal y me quedé enroscado con esas cosas, yo qué sé, cualquier cosa, pero lo que yo quiero en realidad es que mis hijos sean sanos y que todo vaya bien, etcétera, etcétera. Que lo que uno quiere, inclusive con nuestros hijos, a veces viene un hijo y te contesta mal o hizo algo que está mal y vos estás enojado, pero Hasbe Shalom, cualquier cosita que tiene un hijo, uno enseguida se preocupa. El deseo verdadero que tenemos adentro no es los deseos que nos pasan por la cabeza. La verdad es otra cosa. Y esa verdad hay que a veces hacer un cuenteo. ¿Qué es lo que de verdad quiero? Y una de las cosas que nos pasa en el rezo es de que nosotros somos recipientes, somos una necesidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Si estamos así por la vida dejándonos llevar por las cosas que sentimos en el momento, entonces no tenemos un orden. Para tener un orden, uno tiene que decir, ok, sí, pero ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que mi pareja esté bien, y que mis hijos estén bien, y que mis amigos estén bien, y que en mi país esté bien. Ok, ¿qué es lo que yo hago de la mañana a la noche para que esas cosas se cumplan? Entonces, ok, bueno, yo tengo que hacer esto, me hago una lista y le pido a Hashem que me ayude a que yo pueda cumplir y que pueda hacer esas cosas. Entonces ahí ya cuando estás rezando, estás canalizando y haciendo un cuenteo verdadero de Shalom Shalom, de lo que uno de verdad quiere, y por eso nosotros precisamos rezar. Eso nos va construyendo. En el idioma de la Kabbalah se llama Kli. Kli es recipiente. ¿Qué pasa? Que una persona puede tener un montón de abundancia, o vieron que hay gente que gana la lotería y que es sabido que la gente que gana la lotería, la mayoría se pierde la plata enseguida y eso. Porque en realidad no tienen un kli, un recipiente para eso, y eso entra y se va para otro lado y se cae. No se puede contener. Todo lo que nosotros hacemos no se contiene si no hay un recipiente de verdad. Entonces, si automatizamos todo lo que hacemos, entonces no lo recibimos de verdad. Para recibirlo de verdad, uno tiene que concientizarse de lo que tiene, ser agradecido, y todas esas cosas pasan en la tefilá. Uno va construyendo el kli. Y cuando uno ve que las cosas no las recibe, son por varias opciones que uno se va dando cuenta con el tiempo. O que no eran buenas para uno, o que no estaba listo en ese momento para recibirlas. Y vieron, inclusive los patriarcas pidieron hijos y Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años, un montón de tiempo para tener hijos. Y todos los patriarcas tuvieron problemas con una cosa que todo el mundo tiene hijos. En esa época había alguien que no tenía hijos, la mayoría tenían hijos. Sin embargo, los patriarcas tenían problemas con eso porque no estaban listos para recibir esa descendencia que Hashem tenía pensado de crear. Entonces a veces cuando una cosa se nos es más difícil es porque a veces de verdad las cosas son más, uno tiene que saber valorar de verdad lo que está recibiendo. Entonces no sé si es clara la respuesta, pero es la respuesta como quien dice más completa. Entonces, ¿para qué precisamos rezar? Porque nosotros tenemos que mostrarle cuáles son nuestras intenciones a Hashem. Y como el mundo va cambiando, y como nosotros vamos cambiando, y como la vida va cambiando, entonces tenemos que rezar varias veces, y es un deporte, es como un ejercicio.
Se llama Abodat, Eze Abodat Shebalev Atfilá. Atfilá se llama Abodat Shebalev. En hebreo se dice que el rezo es el trabajo del corazón. Es un trabajo. Entonces, el hecho de que tenemos que rezar 3 veces por día es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, esa es una de las respuestas. La segunda respuesta por qué tenemos que es agradecer. Es ser agradecido de lo que nosotros tenemos. El hecho, y eso lo hablamos muchas veces, que si una persona, vos le das algo y no te dice gracias, y inclusive te critica lo que vos le das, entonces vos al final le decís, no te doy nada. Pero si vos le das a una persona algo y te agradece y estás recontento, entonces vos al final estás pensando qué le puedes dar a esa persona porque lo pone tan contento recibir cosas que estás pensando siempre qué darle. Entonces, lo mismo nosotros, si tenemos un pensamiento egoísta, entre comillas, de cómo recibir, la mejor forma de recibir es primero ser agradecido a lo que tenés. Entonces ahí siempre te van a querer dar más. Pero además, el agradecimiento es parte del reconocimiento de Hashem. Una de las cosas que tenemos problema, nosotros como ustedes, nosotros, yo, todos nosotros ahora en este lugar, decidimos de que hay un creador en el mundo. Y no solo que hay un creador en el mundo, sino que todos nosotros nos tenemos que parecer a él. Y que tenemos que cumplir con lo que él dice porque nos va a hacer bien a nosotros y va a hacer bien al mundo. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, para hacer eso, en el rezo, vas construyéndote como ser humano y vas acercándote a él. Para acercarte a él tenés que primero no olvidarte de que él existe. Cuando una persona está en la vida ocupado de cosas, te olvidas de que él existe y te puede llevar a hacer algunas cosas que no están bien y te lleva a olvidarte de un montón de cosas. Lo que te hace sentir bien y te hace bien en el corazón y te hace acercarte es no olvidarte de que él existe. Entonces por eso rezamos 3 veces por día. Tenemos que cada tanto acordarnos de que Hashem existe y tenemos que agradecerle por todas las cosas que nos pasaron durante el día. Después, entonces eso se llama Ol Malchut Shamayim. Nosotros, Mekablim Ol Malchut Shamayim. Es una de las cosas que les preguntan a todos si vos recibís Ol Malchut Shamayim, si recibís el reinado de Hashem. Cuando nosotros decimos Shema Israel, estamos recibiendo el reinado de Hashem. ¿Quieres preguntar algo? Sí, Baruch atah Adonai, hay una frase muy conocida que dice, que es como una especie de rezo, que se dice, yo no me acuerdo exactamente, yo les digo más o menos cómo es la frase, seguramente ustedes la conocen porque da vuelta por todos lados eso. Yo la primera vez que lo escuché, mi mujer una vez lo escuché en una clase y me lo dijo y me gustó mucho. Es como que nosotros le rezamos a Hashem que danos la fuerza de voluntad para luchar por aquello que tenemos que luchar, la fuerza para aceptar lo que no podemos recibir y el poder de discernir cuándo es uno y cuándo es el otro. Porque a veces tenés que ir con todo y a veces no es para vos, dejá, no tenés por qué ir con todo con eso. Entonces, pero es una de las cosas más difíciles que no sé, me parece que uno mismo tiene que saber bien donde uno puede consultar con los demás un poco, con gente que sabe y eso, pero a veces la respuesta está dentro de uno con determinadas cosas. Pero de todas formas, como quien dice, sí, cuando algo se pone duro y vos sabés que es una mitzvah, es algo importante de hacer, tenés que ir, hay que esforzarse, darle para adelante, no echarse para atrás. Es más difícil, a veces parece que es difícil, pero Rabbi Nachman dice, cuando una persona sabe que lo que está pasando es que se le rompió el corazón y que es un corazón roto, que el corazón roto es algo más o menos positivo, y cuando es una depresión. Entonces dice, muy fácil, dice, cuando tenés el corazón roto vos querés hacer más, pero cuando estás deprimido no querés hacer nada. Entonces eso no es bueno. Siempre lo que uno tiene es que cuando está triste, cuando tiene una depresión, entre comillas, llevarlo eso al corazón roto y no a la depresión, porque la depresión no tiene solución. Uno dice, bueno, no puedo hacer nada. No, hay que llevar eso al lugar del
del corazón roto para rezar y para recibirlo. Está escrito que que Hashem Ushomea Asher Ikrau Behemet, a todo aquel que lo llama de verdad. Está escrito en Teilim, en muchos lugares de la Tefilá. El que lo llama de verdad, Hashem lo escucha. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando vos hablas, un ser humano puede hablar a otra persona y le puede mentir. Le puede decir tal cosa y en realidad no tiene la intención, o le cuenta una historia para evadirse de algo de que quiere hacer y que no es así, o cosas así. Y si es un buen mentiroso, la otra persona no se da cuenta. Pero Hashem sabe cuando estamos mintiendo y cuando no. A ver. Entonces Él sabe si estamos diciendo la verdad o no. Entonces el corazón verdadero entonces, es con Él. Frente a Hashem podemos abrir el corazón verdaderamente sin tener miedo. Al revés. Cuando nosotros decimos la verdad y sentimos la verdad y pedimos de adentro del corazón, el rezo se cumple más. Ok, entonces esa eran, a ver, me quedaba otra. Esa es la respuesta verdadera de lo que la clase pasada. Y la última cosa, que era una de las importantes, es que el rezo no es un rezo solamente individual, sino que nosotros como pueblo rezamos juntos y somos el pueblo de Hashem y rezamos a Hashem y decidimos todos juntos de que nosotros creemos de que hay un Dios y que le rezamos y que Él es el poder y que le damos la fuerza para cumpliendo las mitzvot, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es la respuesta última de la pregunta ¿por qué tenemos que rezarle a Él? Es porque nosotros somos un pueblo y todo es una cuestión social el rezar. Vamos a la sinagoga todos juntos y rezamos y cantamos y decimos amén, una bendición que otro dice, etcétera, etcétera. El rezo es lo que nos une. Gracias a que nosotros rezamos, venimos todos los Shabbatot a la sinagoga y nos encontramos uno con nosotros. Nosotros quisimos respetar, en todos los lugares hay Ashkenazim, Sfaradim, en nuestra sinagoga, nosotros dijimos, nosotros queríamos hacer un yeshuv que sea bastante como una comuna, sin que sea un cat, ¿cómo se dice? Una secta, sin ser una secta, ser una comuna sin ser una secta, porque eso no es bueno. Ser una comuna es un lugar donde la gente no tiene miedo que si deja la comuna le va a pasar algo, que hay un líder que lo domina y cosas así, que les dice hacer esto, hacer lo otro, y si no les va a pasar esto, y que él es el único que sabe qué es lo que tiene que hacer todo el mundo, porque si no les va a pasar algo. Eso es una secta, eso no está bien. Pero cuando la gente está unida porque cree que hacer el bien es algo bueno y lo hacen con alegría y se ayudan mutuamente, eso es una buena comuna. Entonces, en el Yishuv nuestro dijimos, si nosotros durante un tiempo rezamos Ashkenazim y Sfaradim separados. Entonces, durante la semana, muchas veces la mayoría de la gente no reza en la sinagoga porque trabaja acá, allá, a tal hora, a tal otra. Entonces, Shabbat nos vemos todos. Pero si nos separamos entre Ashkenazim y Sfaradim, entonces hay un montón de gente que no los ves. Entonces decidimos rezar en la misma sinagoga Ashkenazim y Sfaradim y intercalar las tefilot. Entonces, un Shabbat, Arbit los Sfaradim, Shacharit Ashkenazim y Mincha Sfaradim. Y el otro Shabbat al revés. Arbit Ashkenazim, Shacharit Sfaradim. Entonces, siempre cada uno tiene su tefila. Y en los Hagim sí rezamos separados. Pero de todas formas, otra vez, lo que estamos ahora estudiando, tratando es primero entender mi función como ser humano, para qué lo tengo que hacer, no tanto la parte técnica. La parte técnica se soluciona yendo a la sinagoga. Si vos vas y decís, bueno, tengo que decir esto, pero no tenés idea, ahora están entendiendo cosas que hay gente que a veces ni se lo pregunta. ¿Por qué tienen que decir Shema Israel? Shema Israel estás diciendo, en ese mismo momento estás recibiendo el reinado de Hashem, y además estás diciendo de que todo lo que sucede, todo lo que te rodea y todos nosotros somos uno con Él. Es algo importantísimo de pensar en eso. Entonces, para eso uno va a la sinagoga, para hacer eso. Porque la tefilá de Shacharit es a la mañana
Minjá es a tal hora y Arbit es a la otra. Hay un tiempo que desde qué hora se puede decir Shaharit hasta qué hora se puede decir Shaharit. Y el Shema Israel tiene que ser un poquito antes siempre que la Amidá. Entonces eso tiene un horario, se divide el tiempo entre horas que se dice Shaot Zmaniot, se dice en hebreo, que son horas temporarias, no son horas de acuerdo al reloj, que dice así, agarramos a qué hora sale el sol y vamos a decir que sale a las 4 de la mañana y se pone a las 8:30 de la noche. Ese día tiene más de 12 horas, porque para que sean 12 horas es o de 4 a 4 o de 8 a 8. Pero si salió el sol a las 4 de la mañana y se puso a las 8 de la noche, hay más de 12 horas. Entonces se agarran, en ese caso vamos a decir que son, ¿cuántas son? 8, 12, 16 horas más o menos, ¿no? Entonces se agarran 16, se divide entre 12 y la hora Zmanit, la hora temporal, es 1 hora y algo. Entonces 4 horas, no son 4 horas, sino que son 4 horas y casi son 5 horas y pico. Entonces el Kiryat Shema va a ser hasta tal hora y la Amidá va a ser hasta tal otra. Pero cuando en invierno ahora es al revés. Sale el sol a las 6:30, vamos a decir, y se pone a las 4:30. Bueno, exagero un poco. Entonces acá son más o menos 10 horas, no son 12. Entonces las 10 horas se dividen en 12 y te van a salir menos de 1 hora. Entonces el Shaharit va a ser más cortito el tiempo. Y por eso es así. Además, hay otras razones que son más... una cosa que pensaba decirlo más adelante, pero ya que lo preguntaste, te lo digo ahora, de que la Torá dice así, si Hashem creó el mundo de esa forma, de que hay un momento de luz y un momento de oscuridad, la luz representa al bien y a la claridad. Y la oscuridad representa a lo que no está bien y a la falta de entender por qué pasan las cosas. Eso es oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando físicamente está pasando algo, es la hora más fuerte del día. Entonces dice, Shaharit, que es la hora más fuerte del día, es cuando el sol está saliendo. Entonces quiere decir que la claridad y la luz y el bien de Hashem está más fuerte en el mundo. Y tiene más fuerza la Kedushá, la parte buena del mundo. Tiene más fuerza. Entonces vos rezás más rato largo porque te querés conectar más y en la tefilá Shaharit es más larga, es 1 hora. Después, Minjá, ya te estás acercando a la parte que no es tan buena, entonces es un poco más corta. Y después Arbit, estás rezando casi en la oscuridad, estás en la oscuridad rezando. Entonces es como un rezo más de pedir de que todo pase bien. Entonces por eso, los horarios de la tefilá tienen que ver con las situaciones del día. Shaharit es, como que dice, el momento más fuerte. Minjá es en la mitad. Y Arbit es cuando empieza la oscuridad. Por eso son los horarios. Después, quería decir otra cosa. Que bueno, entonces dijimos que como que dice el rezo es una especie de declaración de prioridades. Es lo que estamos diciendo a Hashem, cuáles son nuestras prioridades verdaderas. Bueno, dijimos que entonces que el rezo es un trabajo más grupal y no es un trabajo individual. Y que por eso precisamos ir a la sinagoga todos juntos a horarios que son importantes para... hay algunos rabinos que dicen inclusive que después de Arbit en la época... No se olviden tampoco de que hace, vamos a decir, 150 años que tenemos electricidad. Antes, hace 3.000 años el mundo vivió con velas de noche. Uno no se imagina, pero hace 100 y pico de años que estamos con la electricidad, no sé cuánto, en 1800 empezó, 200 años, ¿cuánto empezó la electricidad? Y antes eran velas de noche, entonces no había, como quien dice, el mundo estaba en oscuridad, no había, había un farolero que prendía las luces en la calle, prendía velas en las calles, la luz que había en las calles era de velas o cosas así, el mundo estaba a oscuras completamente en la noche, entonces como quien dice, no había lugar mucho para hacer algo. La luz que había
en la noche era el estudio de la Torá. Hay gente que estaba sentada en su casa y estudiando Torá de noche para iluminarse. Pero como que dice, la fuerza del día estaba durante el día. Entonces, eso fue lo que estaba tratando de decir, de que en la Torá, como quien dice, es muy práctica y dice, bueno, si una persona, si Hashem hizo el mundo de que hay luz, los periodos de luz tienen que ver con la fuerza de Hashem y la oscuridad, no, al revés. Cuando uno se levanta de mañana, lo primero que uno dice es Modeani. Modeani lefaneja melechai bekayam shehezalta bi nishmati behemla rabai munateja. Es lo primero que decís. Que no hay el Shem Hashem, siendo de que tenemos las manos impuras por dos razones. Cuando uno está durmiendo es como una setentava parte de la muerte. Uno 60 y no 70, ok. Entonces, lo que principalmente recibe lo que llamamos tumá, que es la impureza, son las extremidades, que son la punta de los dedos y la punta de los pies. Antes, en la época del templo, se hacía netilat reglaim también, se lavaban los pies, pero como no hay pureza completa, entonces ahora se hace solamente netilat yadayim. Entonces, siendo que abriste los ojos y recién te despertaste, entonces no podés decir el nombre de Hashem porque no es bueno, no es decoroso decirlo cuando tenés las manos impuras. Entonces decís, Modeani lefaneja, melechai bekayam shehezar tamid nishmati behemla rabai munateja, decís, lo primero que decís, Todá, gracias que me recibiste. Otra de las cosas que te quería decir también es que una de las cosas que es difícil, nosotros decimos, Beatá atid litla mimeni, nosotros decimos, y vos en el futuro me vas a sacar el alma, me diste el alma y al final me vas a sacar el alma. Como quien dice, le estamos rezando a Hashem y sabemos que un día nos va a sacar el alma. Él es su parte del acuerdo. La vida no es un juego, es serio el asunto. Entonces, cuando nos despertamos, y esto es lo que quiero comprobar, como quien dice entre comillas, es que es una construcción el rezo. Entonces, vos te despertás, decís Modeani, te lavas las manos, vas al baño, salís, decís Anetilat Yadayim, Asher Yatzar. Que Asher Yatzar, la bendición cuando uno sale del baño es decir por todo lo que pasa en el cuerpo, son un montón de venas y tubos que si algo se tapa por un segundo, la persona se muere enseguida. Hasbe Shalom, Shabbat Smoji, una persona que tiene Hasbe Shalom, algo en el cerebro, chic-chac, o se le tapa algo, se muere enseguida en un segundo. Entonces hay que estar agradecido que todo funciona. Después vas construyendo todo. Elokai, Neshama, Shenatata, Vite, Ora, Atabarata, Ataitzarta. Dice, bueno, la Neshama que me diste ahora, yo estoy despierto porque me diste una Neshama. Esa Neshama, vos me la diste y es pura. Vos la creaste, vos la formaste. Ata Nafachtabi. Y vos hiciste, tenés el poder de meterla dentro de una persona. Es increíble cuando uno ve Hasbe Shalom, a muchas personas se les pasa, cuando ves un Hasbe Shalom, que nadie tenga que ver eso, pero cuando ves a una persona que no está viva, te das cuenta que no está ahí, que es lo mismo. Vos decís, pero ¿qué cambió? Es increíble que hace un minuto la persona podría estar con tubos y que casi estaba media muerta, pero estaba. Uno como que sentía la presencia de esa persona, a pesar de que estaba en el momento que el alma se va, uno se da cuenta que es un cuerpo nada más y que no está más. Entonces, como quien dice, el que tiene el poder de meter el alma dentro de nosotros es él. Entonces, ata nafachtabi veata meshambra bekirbi, y vos haces que quede dentro de mí, dentro de este cuerpo, veata atid litla mimeni, como dije anteriormente, y vos en el futuro me la vas a sacar. Y cuando me la saques, me la vas a devolver la atid labo. Esto una vez lo estudiamos, no voy a empezar otra vez, el mundo va a desaparecer un momento y después todo el mundo va a aparecer en lo que se llama Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos, y todos los que estuvieron en el mundo van a salir de donde están enterrados.
no es thriller, es mejor que eso. No van a salir todos, sino que al revés, van a salir la gente, si a una persona le faltaba una pierna, va a salir con la pierna entera. Es como quien dice, así en pocas palabras y sin profundizar, porque es sumamente profundo, aunque es interesante, es como quien dice, ahora nosotros estamos rompiendo nuestro cuerpo, nuestro cli, para desarrollarlo. Es como que te dan un instrumento y con ese instrumento vos trabajás. Y cuando la persona fallece y nace, le dan un instrumento nuevo, ya que, como quien dice, el alma que vamos a tener y junto con el cuerpo va a ser un cuerpo que va a estar sin todas las faltas que tenemos ahora como seres humanos, porque las corregimos. Lo único que nos falta para corregir a todos nosotros, a pesar de que una persona sea justa y sea buena y todo eso, la muerte es lo último que le falta para corregir eso. Y entonces cuando se levanta, ya corrigió eso y se levanta bien. Se levanta completo. A eso hay se dice como una especie de mashal, que es como una especie de ejemplo, que dice, había una vez una persona rica que trae a 2 personas para que le cuiden un viñedo, tenía un viñedo. Entonces le dice que si les puede cuidar el viñedo. Uno no podía caminar y el otro era ciego. Y no encontró otras personas. Entonces le dice que, bueno, vos vas a ver lo que está pasando, que no puedes caminar, y le vas a decir a él que espante a los pájaros para cuidar. Bueno, se quedan los dos. ¿Y qué hicieron? Le dijo ¿cómo se dice? El paralítico, dice, mira, poneme arriba tuyo y yo te voy a ir indicando, y nos robamos todo lo que está acá. Y se robaron el viñedo y se llevaron, se lo pusieron en unas bolsas y se las llevaron. Y se quedaron sentados así los dos. Cuando llega el dueño, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo arruinado acá? ¿Qué pasó? Dice, no sé. Dice, yo no vi nada, dice el ciego. Dice, ¿y yo qué puedo hacer? Yo estoy acá paralítico, no puedo caminar. ¿Qué crees que haga? Ah, ok, está bien, entiendo lo que pasó acá. Entonces le dijo al ciego que se ponga el paralítico arriba, y le dijo, y los castigó a los dos. Dijo, porque ustedes juntos lo hicieron. Entonces dice, lo mismo pasa con el hombre, tiene el cuerpo y tiene el alma. El cuerpo quiere cosas del cuerpo y el alma quiere cosas espirituales. Y entonces cuando viene Dios y le dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no cumplieron mitzvot y eso? Entonces el alma dice, no, yo quería, pero el cuerpo no me dejó, no sé qué. Y el cuerpo dice, no, yo también quería, pero el que me tiene que dirigir es el alma, y el alma se convenció de que... Entonces, como que dice Dios, dice, bueno, los voy a juntar a ustedes y los voy a castigar a los dos. Pero también van a recibir el premio los dos al final. Es decir, el alma y el cuerpo al final van a recibir el premio juntos cuando el cuerpo esté completo en la resurrección de los muertos. Entonces dice, Betame Shamra Bekirbi, Atid Litla Mimene, Belachdirab y Latid Labo, Kol Zman Shaneshama Bekirbi, todo el tiempo que el alma está dentro mío, todo el tiempo que yo estoy vivo, te digo, Modé, Ani, Lefaneja, Hashem Elokai, Elokei Abotai, Ribun Kol HaMaasim, Adon Kol HaNeshamot, Baruch Atah Hashem, Mahazir Neshamot Livgarim Etim. ¿Okay? Esa es la primera bendición que decimos a la mañana. Y después, acá, hay diferencias entre los Ashkenazim y los Sfaradim. Nosotros los Sfaradim decimos la Birkot HaShachar ahí enseguida. Hay Ashkenazim que dicen las Birkot HaShachar en la sinagoga. Que el Shaliach Tzibur, el que va a ser Shaliach Tzibur, el que es el que dice la tefilá, lo dice en voz alta y la gente dice amén en voz alta. Pero nosotros decimos todas las Birkot HaShachar. Inclusive hay Rambam dice, hay algunos que hacían, porque dice, las Birkot HaShachar dice, anoten la sejbi binal al-pjin beyom wen-laila, que dice que nos abres los ojos, que nos das la vista. Después que libera a los prisioneros. Después dice que endereza a los encorvados. Entonces dice, la persona está sentada en la cama, que se pare y que diga que endereza a los encorvados. Después cuando dice que viste a los desnudos, cuando se está vistiendo. Y así que diga todas las Birkot HaShachar. Pero al final no, la gente dice, unos se hacen Netilat Yadayim, se viste y dice el Birkot HaShachar. Pero si te das cuenta del rezo, estás como construyendo, es como si fueran pedacitos y los vas... Que me diste primero el poder de entendimiento. Cuando uno se toma el café, ahí le viene el entendimiento. Pero si no, pero de todas formas, uno puede decir
que me diste el entendimiento, que por lo menos sé que me tengo que ir a la cafetera a hacer el café, entonces ya entendí qué es lo bueno y lo malo. Entonces te digo gracias por eso. Después que puedo ver, después que Matira Surim, que me sacaste de la prisión del cuerpo, de estar, que no puedo moverme. Zokef Kefufim, que puedo enderezarme. Malvisha Rumim, que tengo ropa. Anoten la Yefkoach, que me das la fuerza de levantarme. Rokar el Salamaim. Y después empezamos con el mundo. Antes el mundo estaba Tohu Babou y la tierra, como quien dice, apareció para que podamos vivir. Y eso es como, hay un Zohar muy lindo, sí, ya te digo, hay un Zohar muy lindo que dice que hay una cantidad de agua, un montón de agua en el mundo. Y es un milagro que el agua no hunde la tierra. Y es solamente porque Hashem dijo que se haga la tierra, dijo que la tierra se haga vista, que la tierra salió. Pero el agua todavía como que se enojó un poco porque le sacaron parte de su... Entonces, el hecho de que en las costas hay olas que tratan de subir a la tierra, es como quien dice que el agua todavía sigue enojada porque no le sacaron parte del lugar. Hay un Zohar muy lindo que habla de eso. ¿Qué querías preguntar? No. No es solamente por el calzado de cueros, también es porque uno está ayunando. Entonces, como que tienes, en este caso, no estás haciendo por ejemplo, si algo no es rico, no puedes decir la bendición, si algo no te gusta. Por ejemplo, si hay ¿quieren que prenda el aire acondicionado? ¿Tiene frío? Por ejemplo, si tomas un remedio, no tienes que decir la bendición, porque el remedio no es rico. Entonces, a pesar de que uno toma agua para tomar el remedio, por ejemplo, si quieres tomarte una aspirina o quieres tomarte un remedio y tienes que tomar agua, no dices bendición del agua, porque no estás tomando agua porque quieres disfrutar del agua, sino que estás tomando agua para tomar un remedio. Entonces, como quien dice, tu necesidad en ese caso no decís la bendición porque no estás recibiendo placer por esa necesidad. Entonces, siendo de que el día de Kippur o el día de Tisha B'Av uno tiene necesidad de comer y no lo puede aprovechar, entonces no dice la bendición de que me hizo toda la necesidad, porque en ese caso esa necesidad, estoy sufriendo por esa necesidad. Entonces no va a decir una bendición que no de verdad siente que está agradeciendo por esa bendición. Entonces dice, pero todavía no llegamos ahí, estamos en Aretz Alamaim. Después dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam amechin mitzadei gaber, que te dio los pasos, que uno puede caminar, que puede ir, que tenés una idea de qué vas a hacer en tu vida, que tenés un camino, que vas a ir a trabajar, que tenés todo eso. Amechin mitzadei gaber. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam yaser kotzorki, que me hizo todas mis necesidades, porque si no tuvieses esa necesidad no querrías hacer nada. Ustedes postrado en una cama y no haces nada. El hecho que tiene uno quiere hacer cosas. Después dice, Baruch atah Hashem Elokeinu ozer Israel bigura, que le ayuda a Israel a ser fuerte, porque todo el mundo está atrás de otras cosas y vos querés estar atrás de cosas que todo el mundo no está atrás de eso. Vas a trabajar y hay gente que no reza, gente que no dice bendiciones, hay gente que no hace Shabbat, etcétera, etcétera. Todo el mundo está haciendo una vida distinta. Entonces dice que ayuda al pueblo de Israel a que pueda cumplir las mitzvot, a pesar de que todo alrededor no quieren cumplir las mitzvot o no quieren estar o ahora en la guerra. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam oter Israel betifara, es que nos da por ejemplo, hay cosas que son pe'er para nosotros, los tefilín, cosas los actos de bien, el pueblo de Israel es tiferet, es hermoso. La otra vez estaba escuchando, ahora hace unos días fue el último secuestrado que regresó, y muchos de los padres de los secuestrados decían de que lo que los emocionaba es que ellos cuando llegaban gente con el frío, no importa la temperatura, el frío, lo que había, la gente en la calle con banderas recibiendo a los secuestrados. Y eso es emocionante, que es un pueblo, vos decís, mirá lo que hicieron. Saben que por supuesto, jamás se había comprometido que en 72 horas iba
a devolver todos los secuestrados. Y bueno, por supuesto que no cumplió con eso y que sabían dónde estaba el último, pero sin embargo no decían. La cuestión es que al final agarraron, me parece, 4 que sabían, y uno de ellos se rompió y dijo dónde estaba. Pero no estaba, primero que estaba en un lugar que no está en posesión de Israel, del ejército de Israel, y segundo, que estaba en un lugar donde había un montón de muertos y que no eran solamente muertos que era el único que había ahí que no era de... Entonces tuvieron que ir con un ejército, una cantidad para cercar el lugar. Dentro de esa cantidad de gente había gente que sacaba muertos, los ponían en camillas, abrían los cosos para ver qué había dentro, y había médicos especializados que los revisaban, hasta que después de 250 encontraron a ese. 250, uno por uno, sacaron para revisar. Najón, es difícil, pero por otro lado vos decís que estoy orgulloso, ¿no? Te pone orgulloso ser parte de eso. Vos decís, ¿dónde viste una cosa así, que hagan una cosa así, que vayan la gente por un muerto, no por una persona viva, para sacarlo de ahí, que se arriesgaron médicos, y había también gente de rabinato y gente y hayalim y soldados, había un montón de gente que se arriesgó y estuvo ahí todo el día para sacar a un cadáver. Entonces es como quien dice, eso es Oter Israel Betifara, es Atiferet, es lo hermoso del pueblo de Israel. Pues dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy, que no me hizo goy. Y la mujer dice que no hizo goya. Y después dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani abed, que no me hizo esclavo. A veces nosotros somos un poquito esclavos, pero bueno, hay que decir que es... Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha. El hombre dice shelo asani isha y la mujer dice que hacer mirzono. Esto es los que están con el feminismo van a decir, pero no, la cuestión no es una cosa despreciativa, sino que la mujer sufre más que el hombre. En el parto nosotros por lo menos reconocemos que mi hija muchas veces dice, papá, es injusto, yo como quien dice, sufrí el embarazo, después tuve hijo, y a veces el nene dice quiero ir con papá y no quiere ir con mamá. Dice, ¿por qué es así? No, dice, no está bien eso. Entonces como que dice, y uno, la verdad que uno sufre cuando la mujer está en parto y todo, pero no vas a comparar, no vas a comparar ella, el sufrimiento que tiene la mujer. Entonces a eso se le dice Shasani Kirzono, que me hizo de acuerdo a su voluntad, si lo decís en portugués, que me hizo de acuerdo a su voluntad. Baruch Shasani Kirzono. Y no se dice Baruch atah Hashem, se dice Baruch Shasani Kirzono. Te lo digo más, a ver. Baruch Shasani Kirzono. ¿Crees que lo notaste? Baruch Shasani Kirzono. Debe estar en el Sidur. Bueno, después dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam ama'avir heblei shena meinai utruma me'afapai. Como quien dice, empieza un poquito otra vez. Después que dijiste todas las bendiciones, es como te construiste, como pegaste los pedazos como un robot. Ahora que estás de nuevo, decís otra vez, que me sacaste la nublosidad que tengo en los ojos, que no me deja ver bien. Y ahí empieza un rezo. V'yir ratzon mifaneja, Hashem Elokai ve'Elokei avotai, shetargileni betorateja, betadvikeni bemitzvoteja, bal tvieni lidei het, velo lidei avon, velo lidei nisayon, velo lidei bizayon, betarchikeni miyetzer hara, betadvikeni miyetzer hatov, v'chof et yitzri, להשתעבד לך, ותנני היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים מעיניך ועיני קוראי, וגמלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו Israel. Ahora, explicación. Que sea tu voluntad, Hashem, que me habitúes a estudiar la Torah, que me adhieras que tenga, porque a veces como que dice uno, no tiene ganas de hacer esto, que lo haga con corazón. No solo por obligación, sino que lo haga con corazón. No me dejes caer en el pecado. Eso es una respuesta también. A veces como quien dice, nos parece que todo es difícil, que la vida es difícil, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. No lo tenemos que tomar así, tenemos que tomarlo, dice el Shulchan Aruch, después lo vamos a ver, que tenemos que tomar como si una persona le dijeran, bueno, si vos haces esto, te doy 50.000 shekel. Entonces lo hacía
no tenés problema. Entonces dice, no es un problema de si tenés fuerza o no tenés fuerza, lo que no tenés es motivación. Entonces vos tenés que pedirle a Hashem que te dé la motivación para hacerlo, porque no es, si uno pone todo lo que hace en el día, usted, una mujer, se levanta y hace esto y prepara la ropa de los hijos y prepara de comer y después se va a trabajar y vuelve a trabajar y hace esto. Entonces, es un montón de cosas que tenés que, si vos no entendés la motivación de lo que estás haciendo, todo te es difícil. Pero si vos entendés que estás haciendo algo que es supremo, que es algo muy bueno y que eso tiene una recompensa muy grande, entonces lo haces con más facilidad. Entonces, que nos ayude. Entonces, rezamos a eso, porque no es fácil. Entonces, vean. Pero se puede realizar en otros momentos, no solo en la mañana cuando están haciendo. Se tiene que decir esto de una. No, sí, lo hago en la mañana. Pero si quieres rezarlo en otra vez, sí, lo podés decir. Cada vez que te parezca que necesitas decirlo, lo puedes decir. Sí, porque lo hago, por eso. Bien, bien. Pero todavía se está bien. Porque... Está bien, no hay problema. No hay problema. Lo único que al final cuando dice Baruch atah Hashem, Gomer Hasadim Tovim Lamo Israel, trata de no decir la bendición nada más. Fuera de eso, aunque tenga el nombre de Hashem en algunos lugares, lo puedes decir. Porque es un pedido, es como decir Teilim. Si viste que a veces cuando decís Teilim, está el nombre de Dios ahí y lo decís de todas formas. Cuando no es una bendición, entonces no es Braja Levatala, cuando es un pedido, entonces lo puedes decir cuando quieras. Y bien, si lo haces. No me dejes caer en el pecado, en la iniquidad, en la tentación, en el menosprecio. Que uno se ve como avergonzado. Aléjame de la mala inclinación, haz que me apegue a la buena inclinación y que tenga buenas inclinaciones naturales para servirte. Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos aquellos que me ven. Y concédeme mercedes benévolas, bendito sea Hashem, que otorga mercedes benévolas por Israel. Hay una cosa que yo les conté una vez, pero les voy a decir otra vez porque me gusta mucho eso. Hay el rabino Ashlag dice un ejemplo que a mí me gusta mucho. Dice que hay trabajo que uno puede vivir como un hijo de Hashem, trabajar a Hashem como un hijo, y puede uno trabajar a Hashem como un esclavo. Y también puede recibir como un hijo o recibir como esclavo. ¿Y cómo explica esto? Lo explica así. Dice, una persona que trabaja como hijo no siente el trabajo. Si vamos a decir, tu padre tiene un negocio y vos trabajas en el negocio de tu papá, entonces vos decís, bueno, un día esto va a ser mío. Y además, todo lo que mi papá gana, yo le puedo pedir que me compre tal cosa y tal otra. Entonces trabajas con buena voluntad, porque sabes que es tuyo, vos te sentís que es tuyo. Inclusive, todo lo que te dice tu papá, a veces cuando tenés una buena relación con los padres, lo haces porque lo amás. Nada más, aunque no sea un negocio. Muchas veces cuando uno tiene una buena relación con un padre, entonces, si él te pide algo, lo haces porque lo amás. No te cuesta hacer algo para tu papá porque lo querés. Ahora, cuando es un esclavo, el esclavo está obligado, no quiere hacer, y como es esclavo, tiene que hacerlo. Entonces, el hijo trabaja con amor y recibe también con amor, porque el padre le da con amor y él recibe, se merece. Cuando él recibe algo, siente que se lo merece. El esclavo trabaja con dureza y recibe así muy poquito. Entonces dice el rabino Ashlag, dice así, uno tiene que trabajar como hijo y querer recibir como un esclavo. Entonces, si una persona trabaja como un hijo, trabaja con mucho amor y está feliz en el trabajo. Y cuando recibe, si se dice, no me merezco nada como un esclavo, lo que me dan, lo que me merezco es lo más mínimo, entonces todo lo que le dan está más de lo que él esperaba. Entonces también cuando recibe con alegría, porque no se esperaba que iba a recibir más. Entonces, tanto en el trabajo como en el recibir, tiene placer. Pero si una persona trabaja como esclavo y quiere recibir como un hijo, entonces sufren las dos. Porque cuando está trabajando no tiene ganas de trabajar y sufre. Y cuando recibe siempre le es poco. Dice, no, yo me merezco mucho más y miran lo que me recibo. Entonces dice que para que una persona sea feliz tiene que trabajar como un hijo y no esperarse nada, sino que recibir, pensar de que él no se merece nada. Entonces cuando recibe está muy contento.
Esto no quiere decir que de ser como una persona sumisa que entienden, lo que uno tiene que hacer, no tiene que dejar que los demás lo traten así, eso no está bien. Los demás no tienen que tratar a uno de esa forma, que no tiene que tratar también de hacerse un poquito respetar y que los demás entiendan un poco lo que uno vale, ¿ok? Es solamente un ejemplo. Bueno, la segunda Yeratzon, después hay otro Yeratzon milfanei Hashem Elokeinu Elokai Velokei Avotai, shetatzileni hayom v'chol yom והיום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע ומלשון הרע. מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית. Traducción. Dice, y que sea tu voluntad, Hashem, que me liberes hoy y todos los días de los insolentes, de la gente que es atrevida, de la insolencia, del atrevimiento, de un hombre malo y de la mala inclinación, de un mal compañero y de un mal vecino. El mal compañero y el mal vecino, dicen los tzadikim, que es el vecino, es el yetzer hara de uno, que a veces está ahí adentro para cumplir un trabajo, pero que no nos influya, que esté ahí para que nosotros hagamos el trabajo, pero no que no tenga fuerza de que incidir, de que hagamos cosas que no están bien. De un tropiezo nefasto, de un mal de ojo o de la maledicencia, de que alguien maldice. De un juicio adverso y de un adversario implacable, sea un hijo sea o no hijo de Hashem, sea alguien del pueblo de Israel o no. Después dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu v'tzivanu al divrei Torah. Se dice la bendición de la Torah, como quien dice, bueno, de ahora en adelante puedo estudiar Torah. Antes de esto no puedo estudiar Torah, porque si estudio Torah estoy disfrutando de algo sin bendición. Está prohibido estudiar, de tener placer de algo sin bendición. Entonces, decís Baruch atah Hashem al divrei Torah. Y después dice, Ba'arev na Hashem Elokeinu et divrei Torateja befinu befifiot amcha bet Israel venía nachon betzetzainu betzetzainu kulanu yedei shemecha velodei Torah lishma Baruch atah Hashem amelamed Torah mo Israel. Dice, por favor, haz que las palabras de Hashem, de la Torah, sean gratas en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel. Y que tanto nosotros como nuestros hijos, nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros nietos y los descendientes de todo el pueblo de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre, porque gracias a que nosotros estudiamos Torah podemos conocerlo a Hashem, y estudioso de la Torah en aras de ella misma. Bendito eres Hashem, tú que enseñas la Torah al pueblo de Israel. Y hay otra bendición de la Torah, que es Baruch atah Hashem noten Torah. Y después se dice algo de la Torah. Como dijiste, ustedes saben que si decís una bendición, para que no sea brajá levatalá, tenés que enseguida, si por ejemplo dijiste Borei Pri Etz, no puedes hablar de otra cosa y después comer el Pri de Etz. Tenés que Borei Pri Etz y comer enseguida. Entonces, lo mismo acá, como dijiste bendición de la Torah, tenés que estudiar Torah. Entonces dice, Vaidaber Hashem Moshe, Daber el Aarón, Bel Banav Lemor, Kote Borjot Ben Israel, Amor Lahem, Bareja Adonai Mishmereja, Yair Adonai Panav Eleja Juneka, Isa Adonai Panav Eleja, Yasem Leja Shalom, Besamu Echmi al Ben Israel Bania Barhem. Entonces se lee esto que es lo que se dice el Birkat Kohanim. Dice, y habló Hashem, a Moshe Hashem, y le dijo que le diga a Aarón y a los hijos, y les dices, así bendecirán ellos a los hijos de Israel, diciéndoles que Hashem te bendiga y te preserve, y que Hashem te ilumine su rostro hacia ti, te otorgue gracia, y que Hashem te eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y ponga mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo lo bendeciré. Y bueno, y aquí terminamos las Birkot HaShachar. Entonces, esto es lo que se dice de mañana, al principio, y es hermoso. Entonces, cuando uno ya terminó todas estas cosas, ya puede salir a la calle a trabajar o hacer lo que precise, hacer la tefilá shacharit, etcétera, etcétera, etcétera.